Aquí no hay arrebatado, aquí está Marte. Quincuagésima novena clase de la Universidad X, 72 clases, Salmo original, Terrilim. Hoy, la última clase de la esencia del Antiguo Testamento, el primer contrato, Cañar. Y el final de Ketubim, que son los poéticos. Comenzando ahora con Terrilim, que son los salmos. Voy a abordar solo los salmos esenciales que todos conocen y usan de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque solo con mostrar que esos salmos, que todos conocen, ya están equivocados, imagina el resto. Imagina el total de 150 salmos. Salmo 1. Dichoso el que no sigue el consejo de los malvados, ni imita la conducta de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burlones. Esto es muy usado por los legalistas para cuando estamos en libertad, conversando, riendo, comiendo, bebiendo. La gente dice, mira ahí, en la reunión de los burlones, siendo que no es eso de lo que trata el texto. Al contrario, su satisfacción está en la enseñanza del Señor y en esa enseñanza medita día y noche. Tu Biblia dice ley. Pero la ley del original Torah es instrucción, es enseñanza. En esa enseñanza medita día y noche. Entonces, te quejas de que a veces estudias un poquito de día o de noche. Pero el salmista está diciendo que estudiemos de día y de noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Da fruto en el momento adecuado, y sus hojas no se marchitan. Todo lo que hace, prospera. ¿Por qué todo lo que hace prospera? Todo lo que toca se convierte en oro. ¿Por qué? Porque la sabiduría hace eso. En la vida de un sabio, todo empieza a salir bien. No es el caso de los impíos, son como paja llevada por el viento se la lleva. Porque ahora, actualmente, está mostrando la diferencia de aquel que no es sabio. El necio, el impío, no resistirá el juicio, ni los pecadores en la comunidad de los justos, porque el Señor aprueba el camino de los justos, pero el camino de los impíos lleva a la destrucción. Vea que es un salmo muy simple cuyo objetivo, semánticamente, es simplemente mostrar la diferencia entre uno y otro. Todos los libros poéticos son así, eclesiásticos de la Biblia católica. Cantares, Proverbios, Job. Si observas, Job todo el tiempo. ¿Qué vimos en la clase pasada? Dualidad. En Proverbios, entonces, si fuera a mostrar Proverbios aquí, ya tenemos Proverbios grabados. Clase por clase. Tenemos todos los Proverbios grabados, solo hay que verlos. Y si vas a ver los Proverbios, es evidente, porque todo el tiempo es un proverbio para un sabio, un proverbio para un necio. Un proverbio para un sabio, un proverbio para un necio. Todo el tiempo. Pero claro que eso es imposible. Y el Salmo 1 está hablando de eso, de la diferencia en el comportamiento de un sabio y el comportamiento de un necio. Cuando en tu Biblia se menciona impío, no siempre es solo en el sentido de impiedad, sino en el sentido de ser un necio, alguien que no hace lo que es correcto. Vamos al Illuminare del Salmo 23. Todo el mundo habla del Salmo 23. El mundo entero conoce el Salmo 23. ¿Pero realmente lo conocen? Mi última enseñanza en la iglesia, 2009-2010, fue este salmo. Lo dije allí en la clase que enseñé sobre Filipenses 4. ¿Quién recuerda? Cuando fui a explicar todas las cosas, todo lo puedo en aquel que me fortalece, hablé sobre el Salmo 23. El libro de los Salmos es el libro de la primera Biblia, más citado por los escritores del NT. El rey David compuso, el Creador es nuestro pastor. ¿Cómo que el rey David compuso? Él escribió, el Señor es mi pastor, de nada. Terrilim ha desaparecido. Ya empieza mal, porque en todos los parachoques de camión, imán de nevera, está en la camiseta, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Está mal, no está escrito en ningún lugar, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No hay Él es nada, nunca lo hubo, nunca existió, en ninguna Biblia, ni en las peores,
ni en las más adulteradas. Adulterados están tus platos, tus camisetas y los parachoques de camión. El Señor es mi pastor, punto y coma. De nada tengo falta o nada me faltará. Eso hace toda la diferencia semántica. En verdades, en verdes, pastos. Me hace descansar y me conduce a aguas tranquilas. Restaura mi vigor. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre, incluso cuando camine por un valle de sombras y muerte. No temeré. Y. Ningún peligro, porque tú estás. ¿Cómo? Es que Dios está conmigo. Solo, consolándome. ¿Es eso? Tu vara golpea y tu callado consuela, me protege. Entonces, la dualidad clara del pastoreo. El pastoreo original es con vara y callado. Ni solo vara, ni solo callado. Drévela. Por eso el Señor es mi pastor y nada me faltará, que es la misma expresión de Pablo, todo lo puedo, lo puedo. Lo que dicen los versículos 11 y 12 de Filipenses 4. Sé pasar hambre, sé tener abundancia, sé estar triste y abatido, sé estar feliz, todo lo puedo, es decir, todas las cosas. Está hablando de dualidad cuando dice que Dios es todopoderoso. Es porque Él es todo, el bien y el mal, no es solo el bien, Él es el bien y el mal. Cuando dice que podemos todo en Dios, es porque podemos todo lo bueno y todo lo malo. Cuando dice que el Señor es mi pastor y nada, nada, nada me faltará, nada me faltará. Problemas, dificultades y victorias. Pura cábala, el árbol de la vida y de la muerte está aquí. Todo el texto trata sobre la vida y la muerte. Mira, la vara, representando la severidad del Creador Jebura. ¿Quién recuerda? Y el bastón, del otro lado, la misericordia del Señor, dice. Dos frutos del árbol, del al, sexo y dexa de nuestra conciencia y de la planta del templo que David hizo. Inspirada en el formato cuántico de la conciencia y del árbol del al del jardín del Edén. Ahí el Salmo 23. Continúa. Preparas un banquete para mí a la vista de mis enemigos. Ahí hay gente que va a usar esto para disputas internas en la iglesia. Para disputas dentro del trabajo con otros empleados. Dios mío, esto no es de aplicación personal, esto está hablando de un rey que involucra a todo el pueblo de Israel y que va a luchar contra enemigos reales, que matan, que torturan a niños y mujeres, que queman casas. Y no peleas en la iglesia, o peleas en el coro, o infantil, corporativo. Dos frutos del árbol del al, sexta y desta de nuestra conciencia y de la planta del templo. Inspirada en este formato, preparas un banquete, mira, nada más. Tú me honras, ungiendo mi cabeza con aceite y haciendo rebosar mi copa. Sé que la bondad y la fidelidad me acompañarán todos los días de mi vida y volveré a la casa del Señor. Mientras viva, estaré siempre en la casa del Señor. Vamos a entender, revelarán. Entonces, todo mal. ¿Qué va a decir la iglesia? Que la asamblea de Dios, que es la FCB, que es Dios y amor, es volver a la casa del Señor, es estar en la casa del Señor, está en la iglesia para siempre. En lugar de divinidades inexistentes o confiar en uno mismo, el texto de los Salmos siempre revela la ventaja de tener al Creador como Señor de la vida, de confiar en Él. Es decir, en lugar de actuar, tienes que esperar en Él para que la venganza sea de su parte. Déjalo en manos de Dios. Dios es justo. En el momento adecuado, quien hace el mal pagará, no tú. Estoy seguro de que tu severidad y tu bondad estarán conmigo siempre mientras viva. Es decir,
¿Qué? ¿Está mal en tu Biblia? Tu Biblia dice así, bondad y fidelidad. Está adulterado. El original habla de severidad y bondad, vara y callado. Es un error flagrante, ¿verdad? Porque no es dos veces lo mismo, bondad y fidelidad. Es la severidad de Dios la que está con nosotros. También. Y mi morada será, por largos días, en el reino eterno e infinito. ¿Cómo es eso? Entonces, vamos a entender la revelación de esa casa del Señor. En todos los salmos, el templo del Señor es los Dios. El monte Sión, las moradas del Altísimo, el reino eterno, el jardín del Edén, el paraíso, el cosmos inmaterial. Y nunca su iglesia, y nunca su mezquita, y nunca su templo, y nunca su sinagoga. ¿Entendido? Qué gravísimo error, ¿verdad? Alerten al mundo, pues está todo mal. Vamos al Salmo 45. ¿Quién recuerda el 45? El Delta, hijos de Coré, compusieron una canción para la boda del rey, con la melodía perdida de los lirios. Entonces, el salmo no es de David. Los hijos de Coré revelaron. No había monarquía, sino ancianos responsables de la administración de la ley sacerdotal y levítica. Después, vinieron los jueces. Y solo entonces tuvimos las primeras monarquías. Por lo tanto, el texto se refiere al Mesías, esperado por Israel. Se refiere al Mesías. Vean, eruditos, mientras, los judíos escuchan este Salmo 45, esperando un Jared Kuster, pacificador, un libertador similar. Que es así como está en su Biblia hasta hoy, desde 2018, descendiente de David, vemos una referencia a Cristo, el Rey perfecto. El Salmo 45 continúa. Con el corazón vibrando de buenas palabras, recito mis versos en honor al Rey. Sea mi lengua como la pluma de un hábil escritor. Eres el más notable de los hombres. Se ha derramado gracia en tus labios, y se ha derramado gracia en tus labios, ya que Dios te ha bendecido para siempre. Entonces, para los judíos, este salmo aquí está hablando de su Mesías, del nuevo Moisés, que viene. ¿Lo entiendes? Por eso hicimos alusión a Kastner e Ivanka. Pero, para nosotros, está hablando de Jesús, Cristo. Cíñete la espada al costado, oh poderoso, cúbrete de esplendor y majestad. En tu majestad, cabalga, victoriosamente por la verdad, por la misericordia y por la justicia, que tu mano derecha realice hechos gloriosos. Tus flechas afiladas alcanzan. El corazón de los enemigos del rey, bajo sus pies, caen naciones. Tu trono, oh Dios, subsiste para siempre. El centro de justicia es el centro de tu reino. Revelad. Jared Kastner significa aquel que domina. Y su nombre, completo de Erlich, Corey, Kastner, JCK, cuyo significado es el descendiente, el hijo. Su familia solo tiene nombres judíos bíblicos, como Joseph. Joseph Charles, que es lo mismo que Carlos, un nombre típico de judíos alemanes, Karl. Como, por ejemplo, el judío Karl Marx. ¿Por qué estamos hablando tanto de Kastner? Porque desde 2018, este salmo está ligado a Kastner, porque es el símbolo de eso. Si no es él, ¿a quién mostrará? Pero él es el propio. Moisés o el propio Elías. Amas la justicia y odias la iniquidad. Por eso, Dios, tu Dios, te eligió entre tus compañeros, ungiéndote con el óleo de la alegría. Quiero decir, para nosotros es clarísimo que habla de Jesús o el Creador. Pero para los judíos, es el gran rey que traerá a los judíos a una nueva tierra, la Torá y al tercer templo.
Todas tus vestiduras exhalan el aroma de mirra, aloes y acacia. En los palacios adornados de marfil resuenan los instrumentos de cuerda que te alegran. Hijas de reyes están entre las mujeres de tu corte. A tu derecha está la novia real, adornada con oro puro de Ofir, la tierra del oro puro. Escucha, hija, considera e inclina tus oídos, olvida a tu pueblo. Y la casa paterna. El rey, la casa paterna, te refieres a Trump, ¿verdad? Lo están entendiendo, ¿verdad? El rey fue cautivado por tu belleza, honralo, pues él es tu señor. La ciudad de Tiro, mira qué increíble, la ciudad de Tiro, sabes que es el Líbano, ¿verdad? Sabes que es el Líbano, traerá sus regalos. Sus habitantes más ricos buscarán tu favor. Y lo más increíble, el hombre más rico del Líbano es pariente de Casimir y ahora es el suegro de la hija de Trump, que será el consejero de Oriente Medio. Dios mío del cielo. Muy increíble. Pero son cosas, ¿no? Madre. ¿Es increíble o no? Sabes que Tiro es Líbano. Cuando escribí esto aquí, en 2018, no había nada de esto en ese momento, nada de esto. Solo había un atisbo allá adelante. Llena de esplendor está la princesa en sus aposentos, con vestiduras adornadas de oro. Y estaba allí, ¿no? En la Copa del Mundo, en el sorteo, ¿no estaba? Quiero decir, es un símbolo de eso. Si ellos ya no lo son, entonces, la pareja que lo sea es aún más que eso. Entonces, quiero decir, ya está siendo maravilloso, imagina lo que será. Con ropas bordadas, es conducida al rey, acompañada de un cortejo de vírgenes, son llevadas a tu presencia, con alegría y exultación, son conducidas al palacio del rey. Tus hijos ocuparán el trono de tus padres. Y él tiene allí a sus hijos del Ta. Por toda la tierra los harás príncipes. Perpetuaré tu recuerdo por todas las generaciones, por eso las naciones te alabarán. Por siempre jamás. Vamos al Salmo 91. Dime la verdad, ¿quién ya ha puesto el Salmo 91 en la puerta de casa? Para que Dios proteja, dime la verdad. Sí. Confesaste, al menos, ¿verdad? ¿Y quién se quedaba recitando el Salmo 91 e intentando memorizarlo cuando era pequeño? Los primeros años de creyente intentando memorizar el Salmo 91. Los Salmos 90 de la Biblia católica y el 91 de la Biblia protestante son similares al Salmo 46. Entonces, el 90 y el 91 son lo mismo. Solo cambia entre católico y evangélico. Y es el mismo que el 46. Es muy parecido al Salmo 46. Son salmos redundantes. De hecho, la Biblia tiene varios capítulos iguales, idénticos, que no fueron eliminados, que se repiten. La gente no sabe eso. El Talmud babilónico se refiere a este salmo como una canción contra el mal. Es un salmo, sin título. Y su autoría es desconocida, al contrario de lo que muchos afirman. Al atribuir su autoría a David. Entonces, una vez más, la autoría no es de David. Salmo 91. Junto con el Salmo 23, está claro que este es el más utilizado para privilegio hasta hoy. Lo mismo que el diablo. ¿Cómo así? Nuestra sexta usada la usó para tentar a Jesús, la destra, encarnada en Mateo 4 y Lucas 4. Lo que nos demuestra, lamentablemente, que los llamados cristianos de hoy son, en realidad, engañados por la voz de la sexta, pues todo privilegio no viene del Creador. Estoy diciendo esto porque si nunca me entendiste, me estás viendo ahora, de repente tomaste la clase 59, empezaste desde la primera clase, llegaste aquí hoy, ¿verdad? Llegaste por el título. Entonces, te estoy diciendo, permítete, date 30 días de oportunidad a ti mismo, a ti misma, y sabe lo siguiente, allá en Mateo 4, Lucas 4, tentación de Jesús. El diablo. Cita, el Salmo 91 para tentarlo, para probarlo. Por eso, esa cita, ahí lo entenderás. Calma. Aquel que habita al abrigo del Altísimo y descansa a la sombra del Todopoderoso puede decir al Señor, tú, eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios. ¿En quién confío? Él
Te librará del lazo del cazador y del veneno mortal. Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas. Encontrarás refugio. Su fidelidad será su escudo protector. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se mueve sigilosa en las tinieblas, ni la plaga que devasta al mediodía. Entonces, realmente, ¿qué está diciendo el texto sobre tener al Creador? Que cuando tengo a Dios, ningún bandido me toca. Que nunca seré asaltado. ¿Cuántos evangélicos ya han sido? ¿Cuántos evangélicos han sido víctimas de asalto y de latrocinio? Ah, profesor, tuve una liberación una vez, el lunes. ¿Tú? ¿Y los demás? Entonces, ¿cuándo? Las personas usan el Salmo 91 para decir que la pandemia no les va a afectar. Que la bala perdida no les va a alcanzar ellos, que el asalto no llegará a su casa, que los enemigos no llegarán, que el accidente no ocurrirá en la carretera. Pero, ¿qué está diciendo originalmente el Salmo 91? Nada de eso, nada de aplicación personal. No sé si lo entienden, pero el filtro del diablo es ese. La aplicación personal se descarta. Esa visión tuya de pensar que la Biblia tiene aplicación personal. Eso es ego, eso es diablo. La Biblia no es para ti, especialito. No eres especial. Eres especial. No eres especial. Todos somos iguales. Somos especiales en conjunto. Los seres humanos de bien, todos juntos, son especiales. Si caminamos juntos hasta el final, por el bien, por la verdad, somos especiales. Pero el profesor está diciendo aquí, 1000 podrán caer a tu lado. 10.000 a tu derecha, pero nada te alcanzará. Entonces aquí se está hablando de un rey que involucra a todo Israel. Aquí se está hablando de monarquías. Aquí se está hablando, a veces. Ni siquiera era la monarquía, era en el tiempo del desierto, Moisés, el político que guiaba al pueblo e involucraba a todos. Un líder que guiaba al pueblo e involucraba a todos. Y a Rudin no está hablando de su vida. Pero, ¿qué podemos sacar de aquí para nuestra vida, profesor? Esencialmente, tiene que haber una lección espiritual. La lección espiritual es la siguiente: quien está en el bien no tiene el mal. Pero no es el mal de los hombres ni es el mal nuestro propio, es el mal del propio Dios. Si tienes el bien del Señor, el mal del Señor no podrá venir a ti, porque Él no es injusto, no es bipolar. Dios no es como el ser humano, que por la mañana le gustas y por la noche ya no le gustas y te bloquea. Entonces, Dios es justo. Si tienes el bien del Señor, el mal del Señor no te tocará. Dios no tiene enemigos. Él es el enemigo de aquel que deseó y eligió ser su enemigo. Entonces, lo que estoy enseñando es que el Salmo 23 y el Salmo 91 solo tienen una verdad espiritual. Verdad espiritual. ¿Cuál es la verdad espiritual? Si tengo el lado bueno de Dios, el lado malo no llega a mí. Porque no existe ningún mal más allá del lado malo de Dios. Todo lo que hay de malo en el mundo es el no de Dios. Es el anti del propio Dios. Es la S extra del propio Dios. ¿Entendido? Entonces, por eso no podéis tener miedo de obras, trabajos espirituales, magias, misterios, brujerías, hechicerías. Nada de eso puede tocarnos. Si tienes el bien. El día que haya alguien poseído en una escuela, un endemoniado, traigan un endemoniado hasta la escuela, hasta la reunión de la escuela, en la plaza, cuando ocurra en el nuevo ciclo, en la calle, llegue alguien endemoniado, no tienes que temer nada. Porque no hay un demonio que no venga de parte de Dios. Entonces, si tienes el bien, tienes el bien. Punto. ¿Entendiste? Eso es lo que el Salmo 91 está diciendo. Puede caer el mundo, nada te tocará. Pero eso no quiere decir que no sucederá. Accidente. Eso no quiere decir que no te enfermarás. ¿Entendiste? Estamos hablando de interpretación espiritual.
Simplemente mirarás y verás el castigo de los impíos. Si haces del Altísimo tu refugio, ningún mal te alcanzará, ninguna desgracia llegará a tu tienda. Si esto fuera verdad, hay un contexto muy grande aquí, de error o no, hay un todo muy grande aquí para una interpretación. Imagina si esto fuera verdad, mira. Ni el mal alcanzaría a la iglesia. Por causa de la interpretación errónea de esto, aquí, es que las iglesias persiguen a las personas. No sé, Clarice, una vez me dijiste. Sí, ahora, no me acuerdo, pero dijiste que se parece mucho a la Maranata de allí, a la que Juliao y Priscila ya fueron, a la que fuimos en Espíritu Santo, con esa idea de que, si hay algo mal en tu vida, por eso estás enfermo, por eso las cosas no están saliendo bien. ¿Te acuerdas de eso? ¿Que había algo en tu vida que tenías que arreglar o ibas a la casa de las personas y decías eso? No sé, ¿puedes recordar? Cuando me enfermé, cuando me enfermé, cuando me enfermé, cuando. Eso. Recibí una visita de unos 5 pastores y me decían que tenía que. Parecía hasta una joya. Yo allí acostada y ellos diciendo que tenía que descubrir que estaba mal conmigo, porque no era normal. Yo con artritis reumatoide allí sin poder caminar y no estaba bien. ¿Quieres decir, si tenías artritis reumatoide? Es porque el mal estaba alcanzando tu casa, tu tienda. No podría llegar desgracia a tu vida, porque, si estuvieras con el Altísimo sería tu refugio. Las iglesias hacen eso, crean ese terror en la vida de las personas. Todo mal. Revelan. Mira qué gran incoherencia. Un salmo privilegiado, no escrito por David. Empieza por ahí. Pero por algún escriba posterior usado por el propio Cristo al narrar su tentación en el desierto. Pero Jesús lo usó, profesor, pero lo usó para hablar del diablo. Este salmo es usado por el diablo. Este salmo no es usado por el Espíritu Santo, no es usado por el diablo. ¿Entiendes? Hoy, podemos entender que el Creador solo interviene cuando involucra a todo su pueblo. Y para la salvación de una persona de bien que aún no conoce la verdad. Este salmo se trata de una gran trampa, siendo usado por el mal, con interpretación errónea y, a propósito, con el fin de que Jesús fuera sometido en carne, por el tener, ser y poder, como ya hemos aprendido, como ya he enseñado. Porque a sus ángeles Él dará órdenes sobre ti para que te protejan. Satisfacen la nostalgia de leer ahí, adelante. Salmo 91 continúa. Para que te proteja en todos tus caminos, con las manos, te sostendrán, para que no tropieces con alguna piedra. ¿Quién recuerda este texto? Este texto es la parte que el diablo usó, entre comillas, para tentar a Jesús en el desierto. Entonces, ¿no está ya revelado bien claramente que este texto es una trampa? Pisarás al león y a la cobra, pisotearás al león fuerte y a la serpiente. Porque él me ama, yo lo rescataré, lo protegeré, pues conoce mi nombre. Entonces es muy poético que Tubim, lenguaje judío, en aquella época en que Dios intervenía, tenía mucho sentido escribir esto, ¿verdad? Imagina, poesías y poemas. Sabéis que he estado predicando durante muchos años que Dios volverá a intervenir en la gran tribulación, ¿sí o no? En la gran tribulación vais a recitar muchos salmos. Y entonces tendrá sentido. Imagina un tercio de la humanidad muriendo. De cada 3 personas que conocéis, una ha muerto. Y vosotros haciendo salmos y oraciones y canciones. Está despejado. Tendrá mucho sentido. Y en esa época, aquí, las cosas realmente sucedían. No es como hoy. Qué bien, ahí, Cael, evolucionando. Él clamará a mí y yo le responderé, y en la adversidad estaré con él. He pasado por esos salmos más místicos que la gente conoce. Podría pasar por tantos salmos maravillosos. El 40 de la paciencia, el 70 de la ansiedad.
El 121, voy ahora. Voy a ver. 22. Vamos al 22. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Vaya. Revelación. Y ahora, profesor Arque, creo que tendremos que volver a la iglesia. Todos los líderes de la iglesia militando por sus propios intereses afirman, sin dudar, que este capítulo habla de su iglesia. Sin embargo, mira claramente todo el Salmo, pues el propio Salmo en su totalidad se responde. El propio Salmo ni siquiera necesita al profesor Arque. Ve al Instagram del pastor Revelare Bernardino, expresidente de los Gideoes. Pero no hay una vez que veo su vídeo, que voy curioso allí, a veces, hablar de la Biblia. Original, códice. Y cuando voy allí, no hay una vez que él no esté con el Salmo 122, dice. Me alegré cuando me dijeron, pero no es posible. No es posible. Pastores que están al lado del presidente, del gobernador, del alcalde, diputados, senadores, tan importantes. Escucha, pastor, nuestros pies están dentro de tus puertas, Asamblea de Dios. ¿Congregación cristiana? ¿Bautista? ¿Católica? ¿Qué es entonces? Jerusalén. Jerusalén, hijo mío, Jerusalén. Jerusalén está edificada como una ciudad que es compacta, donde suben las tribus del Señor, hasta el testimonio de Israel para dar gracias al nombre del Señor. Pues allí están los tronos del juicio. Los tronos de la casa de David. Orad por la paz de Jerusalén. Prosperarán aquellos que te aman. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad dentro de tus palacios. ¿La iglesia de ellos tiene palacios? ¿Tiene muros? No, ¿verdad? ¿De qué está hablando? De la ciudad, hijo mío. Hasta aquí, el verso 7, ya es suficiente para probar cuál es la casa de Dios. Jerusalén. Sí, sí. Dios se equivocó. Salá en casa, no el templo, pero no Jerusalén física, sino el Yaudín. Ni de la ciudad está hablando, porque la ciudad representa al pueblo. Las personas de bien son las piedras vivas. ¿Por qué Dios está hablando de Jerusalén? Si Jerusalén realmente fuera la casa de Dios, entonces Dios se habría destruido varias veces, porque Dios destruyó Jerusalén 3 veces. Y si el templo fuera la casa de Dios, el templo no habría sido destruido. ¿Qué es realmente la casa de Dios? El pueblo. Pero el pueblo también fue asesinado, profesor, pero no las personas de bien. Las personas de bien siempre han vencido. Y lo mismo ocurre en el Salmo 150, cuando llegamos al último. Por cierto, ¿sabéis por qué existe el rosario? ¿Quién fue católico o es católico? El rosario. Es porque es un rosario de 50 bolitas. 50 granitos, que representan 1/3 de los salmos. Entonces, los judíos, para no tener que rezar 150 veces, lo transformaron en 1/3 de los salmos, que son 50, 1/3 de 150 es 50. Y entonces haces el Pentecostés de salmos repitiendo una oración católica 50 veces. Dios mío. No lo han entendido hasta hoy. Lo que Jesús dijo, ¿verdad? Aleluya, alaben a Dios en su santuario. Alaben en el poderoso firmamento. ¿Cómo así? Ya está claro que el santuario no es la iglesia, porque está hablando del poderoso firmamento. ¿Qué es el firmamento? Los cielos, y no su iglesia. Revela. David nunca dijo eso. Constatamos en todos los salmos originales que David siempre se refería al tiempo inmaterial del Creador. Y, cuando citaba el tiempo inmaterial hablaba como
copia de lo inmaterial para guardar el símbolo de las emanaciones del Creador. Dios es plural, ¿no? Elohim, el arca. ¿Cuál es el símbolo de las emanaciones del Creador? El arca. Como siempre hacen, todo comienza orgánico. Y con el tiempo se artificializa. Y con el tiempo se ritualiza. Alábenlo por sus hechos poderosos, alábenlo según la inmensidad de su grandeza. Ahí dice así, todo lo que tiene vida, alabe a Cristo, aleluya. Aleluya significa alabad, ya con acento, Yahvé, Yahú, Yahú. Vamos al gran cierre de la serie Ketubim de los libros de los Salmos. Solo para que entiendas qué maravilla son los Salmos en una visión panorámica. 3. Salmos. A continuación, vaticinan originalmente sobre Jesús. No sé si lo sabes. Los salmos tienen inspiración. Estoy hablando aquí de varios errores, varios problemas, pero tienen inspiración incluso al contrario. Como viste, el diablo está usando los salmos. Entonces, si el diablo está usando, tiene inspiración. El diablo es la herramienta de Dios. Entonces, tiene inspiración dual. Jesucristo sufriendo por nosotros, Salmo 22. Jesucristo, nuestro buen pastor. Mira, nada más. Salmo 23. Jesucristo, el Rey de la Gloria. Salmo 24. Otras maravillas. El Salmo 8, versículo 6, se cumplió en Hebreos 2, 8. Mira esto. El Salmo 16, 10, se cumplió en Marcos 16. El Salmo 22, 16, se cumplió en Juan 20, 25. El Salmo 22 se cumplió en Mateo 27. El Salmo 34 se cumplió en Juan 19. Mira la importancia. El Salmo 35 se cumplió en Marcos 14. Para que te hagas una idea. El Salmo 41 se cumplió en Lucas 22. El Salmo 68 se cumplió en Marcos 13. El Salmo 69 se cumplió en Juan 2. Y es el gran momento. Este Salmo 69 habla del gran día en que Jesús expulsó a los mercenarios del templo. El Salmo 69 se cumplió en Mateo 27, 34. El Salmo 109 se cumplió en Lucas 23. El Salmo 110 se cumplió en Hebreos 5, 6. ¿Lo ves? Entonces, ¿existe inspiración divina para los salmos? Claro que sí. Solo que hay un porqué. Hay un todo. Existe la interpretación correcta, que no es de aplicación personal, individual, egoísta. Vamos a los proverbios. Original, el mayor error del libro de Proverbios. Vamos a descubrir ahora el libro de Proverbios del hebreo Misle. Salmo, Machal. Es el segundo libro de la tercera sección de la Biblia hebrea y uno de los libros poéticos y sapienciales del Tanaj. Para que lo sepáis mejor aún, en la Septuaginta griega se denomina paroimiai. Paroimiai, mientras que en la Vulgata latina católica es proverbia. Fue compilado de la siguiente manera, vamos a entenderlo, en la visión panorámica. Del capítulo 1 al 22, tenemos los proverbios de Salomón. Por cierto, nunca se dice capítulos 5 de Salmo, solo volviendo para dejar claro, nunca digas capítulos. 5 de Salmo está mal. Salmo no tiene capítulo, se dice Salmo 5, Salmo 10, Salmo 15 y Proverbios. Lo correcto es no decir capítulo, pero lo correcto es decir Proverbios. 1. Proverbios 5, eso es lo correcto. Del capítulo 22 al 24, solo para que lo entiendan, tenemos proverbios de otros sabios, recopilados por él. Entonces, vean que la gente tiene la idea de que todo es de Salomón y todo es de David, y no lo es. Están viendo ahí que no. En el capítulo 25 al 29, tenemos otros proverbios de Salomón que fueron copiados por oficiales del rey Ezequías, de Judá. Mira eso. Aún en esta compilación, tenemos el proverbio 30, que es la sabiduría de Agur. Entonces, el 30 es de Agur. Y en el proverbio 31, tenemos la sabiduría del rey Lemuel, enseñada por su madre, y por eso encontramos allí un texto sobre la mujer sabia. Por eso habla de la mujer sabia, su madre. En realidad,
La colección de las obras de Salomón, su antología, que es toda la colección, toda la historia, estaba compuesta por 6 libros, sin hexagrama, y se convirtieron en una compilación única, llamada Los Proverbios de Salomón. Así era como debía ser. Si hubiera mantenido la originalidad, eran 6 libros llamados Los Proverbios de Salomón. La primera parte, para que tengan una idea, estaba compuesta por 10 capítulos y 10 consejos. Personifica la sabiduría y es la más reciente, escrita y compilada por último de Salomón. Por Salomón. La segunda parte, compuesta del Proverbio 10 al 22. Fue añadida al canon de la Biblia hebrea más temprano. Y ahora vamos al Revelai. Coincidencia y se revelaron, ahí apareció. El obelisco y la pirámide, no. En ese revelarse, esa cortinilla que hubo ahora. Y estoy usando esta imagen de fondo hoy que cada día la cambio. Y supe que hubo una persona que pasó por la nave madre estos días. Escucha bien. Hubo una señora que pasó por aquí, lo supe solo ahora. Nuestros ojos y oídos escuchan todo, ahora habrá un perro robot para ayudar a escuchar más. Un día tendremos el Optimus, el robot de Tesla de Villemant para ayudar a escuchar aún más. Por cierto, compré un sensor de puerta que será instalado por la Temaya la próxima semana, que cuando las personas pasen por el sensor habrá una voz. Cada vez que la persona esté frente a la escuela o pase por la puerta de paso, le dirá algo. Lo sabréis. Así que escucha bien. Me enteré de que en los pasillos aquí de la nave madre una señora dijo, no estoy consiguiendo dormir. Por culpa de esas pirámides. Esas pirámides siguen viniendo a mis ojos. ¿Viste lo que es el misticismo? Dependiendo de la imagen que la persona aprendió, la verdad relativa crea miedo. Mientras ella sobreestima eso, lo valora demasiado, tiene miedo, sueña. Ni siquiera sueña porque ni duerme. Película de agresión. Película de agresión. Y hay que desmitificar eso. Ahí quedan esas personas diciendo, el ángel apareció para hablar conmigo. Esa historia les conté de la mujer que siempre conversaba con el ángel, hasta el día que desmitificó dentro de ella, que entendió que no existía aquello. Entonces el ángel dejó de visitarla. Ella, milagrosamente. Así que vamos a entender que este misticismo tonto va a terminar ahora bajo las pirámides. Vamos a evolucionar. Vamos. Aquí está la tercera parte a partir de Proverbios 22, 17. Fue compuesta por Miga, el revelador, Amenemope, en Egipto 2 milenios antes de Cristo y compilada por orden de Salomón, por los mejores sabios de todas las 72 naciones. Todos los tiempos, no. Por los mejores sabios de todas las 72 naciones. De todas, corrigiendo a ti. ¿Por qué es esto tan importante? Porque lo que viene antes es lo que manda en el original. Sí, Amenemope, en Egipto hizo esto. 1000 años antes de Salomón y 2 antes de Cristo, 2 milenios antes y 1000 años antes de Salomón. Salomón, que vino 1000 años después. Obviamente esto se inspiró, ¿verdad? Entonces, solo el hecho de que, a partir del Proverbio 22, 17, sea una copia de otro texto que no es de la Biblia, prueba que muchas cosas que están en la Biblia son copias de otros textos que no son de la Biblia. Y ahí verás a un montón de tontos diciendo, ¿dónde se ha visto? 13 clases de la clase 60 al 72 del profesor aquí extrabíblico. Porque todo tiene que estar dentro de la palabra de Dios. Oh, tonto. La palabra de Dios se basa en cosas fuera de la palabra de Dios. La propia palabra de Dios se basa en materiales extrabíblicos. Hemos visto a Pablo citando textos filosóficos. No soy un P. de curo. Hasta de Pitágoras.
Jesús citó proverbios, por ejemplo, cuando Jesús dice donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Ese es un dicho, es un proverbio antiguo, no es suyo. Está usando un proverbio que no es suyo. Incluso cuando dice, dad a César lo que es de César, la gente piensa que es de Jesús, es un dicho de la época. ¿Se entiende o no? Entonces, la Biblia está hecha del propio material extrabíblico. Pero en la iglesia hay una mentalidad tan pequeñita, más pequeña que un cacahuete, que todo tiene que estar solo dentro de la palabra de Dios. La palabra de Dios no son los textos de la Biblia, hijo mío. Si quieres formarte, tienes que ver la serie gratuita 72 imperios. Ahí descubrirás que cada imperio tiene una trinidad. La Iglesia Católica, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vas a la India, Vishnu, Brahma. Brahma y Krishna. Vas a Egipto, Isis, Osiris y Ra. ¿Por qué todos los imperios tienen una trinidad? Porque es la madurez de Dios, hijo mío. Dios se manifestó diferente a todos los pueblos. Imposible por coincidencia. Pudo ser el diablo. Si fue el diablo, tu iglesia es del diablo, porque tu iglesia es la Trinidad. Entonces, tu iglesia también tiene a José, María y el niño en brazos, los tres. Es lo mismo, entonces también estás equivocado. El profesor enseñó recientemente que en la propia ley de Moisés había leyes de otros pueblos. Leyes de otros pueblos. Las leyes de Moisés, muchas de ellas, aquellas más absurdas, aquellas que leímos aquí, que ni siquiera pudimos leer, son copias de Epopedia y Gamés. Son copias del Código de Hammurabi. Y aquí, a partir de Proverbios 22, tenemos copias de Amenemope. Amenemope. ¿Por qué? Porque, si no lo sabes, en la propia historia de la Biblia, los reyes, no solo la reina de Saba de Etiopía, sino también los reyes de Egipto venían a aprender de Salomón. Lo ves, la mente de las personas es muy pequeñita. Vamos al Eclesiastés original. Eclesiastés, denominación griega correspondiente al tercer libro de la tercera sección Ketubim, de la Biblia hebrea, uno de los libros poéticos y sapienciales del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. El título Eclesiastés, por sí solo, ya es una maravilla. Y es una transliteración de la traducción del término hebreo Coelet, que significa aquel que reúne, al igual que eclesía. Y Eclesiastés es sinónimo de ex, filosofía, ex, o de educar y educación. Eclesiastés es un término que Jesús no creó. Hay gente que piensa que Dios creó la iglesia, que Jesús vino aquí, Dios encarnó y creó la palabra iglesia. La palabra iglesia no fue creada por Jesús. Solo existía congregación. El sentido hebreo de la palabra no remitía a nada de iglesia. Los romanos hacían asambleas. Y esas asambleas eran llamadas en griego eclesías. Y esas eclesías, esas pequeñas agrupaciones, pasaron a ser llamadas por los romanos en latín iglesias. ¿Cierto? Entonces, ni siquiera es un término de Jesús. Pero está escrito en la Biblia, profesor, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Eso es una traducción posterior. No fue Jesús quien lo dijo así. Eclesiastés significa exactamente ex, así como también significa escuela y profesor. Mira, qué bonito. Eclesiastés significa escuela, significa educación, significa ex. Fue traducido erróneamente por el sistema judeocristiano como predicador. ¿Cuántas veces has oído hablar de esto dentro de la iglesia? Ustedes que fueron a la iglesia, ¿era o no era así? Allí venía alguien a hablar de Eclesiastés. El predicador no tiene nada de predicador. En realidad es profesor. ¿Por qué es profesor? Porque es Eclesiastés, aquel que enseña. Aquel que enseña en la agrupación, en la escuela. El libro data del periodo entre 450 y 180 a.C. Sin embargo, fue escrito por Salomón 1000 años antes. ¿Por qué se data después? Porque es lo que siempre les digo, viene alguien. Después, toma los textos de Salomón y los registra.
La historia es contada por un narrador que se refiere a Correlet Profesor Exem, en tercera persona, elogiando su sabiduría, aunque la sabiduría revela cada vez más un mundo melancólico e injusto. Lejos del original. Es probable que algún erudito y escriba haya recopilado el texto de Salomón y compilado este libro 500 años más tarde. ¿Tarde? ¿Entiendes lo que acabo de decir? Algunos rabinos dicen que el rey escribió este libro cerca de su muerte y fue editado por Ezequías 500 años después. No caigo en la mentira del sistema teológico judeocristiano de que el libro de Eclesiastés es solo escepticismo. La sabiduría o el rechazo fatalista de la filosofía. Hay gente que dice eso en el sistema, ahí. Es increíble, el gran libro de liberación del sistema, Eclesiastés, es el libro de la dualidad escondido por rabinos, pastores y sacerdotes. Por tratarse de un libro que hizo un llamado al crecimiento humano y a la evolución con equilibrio. Este libro es fantástico. Esto se realiza para esconder la dualidad del libro, así como para ocultar el verdadero significado de vanidad. Si todo cristiano o judío conociera lo que realmente es la filosofía, la vanidad y la dualidad expuestas en el libro, abriría sus ojos para siempre. El libro trata exactamente sobre la importancia de evolucionar, de tener sabiduría suprema, de la desmaterialización y de la negación a la ilusión con el mundo. ¿Cuál es el verdadero significado de la cultura y del conocimiento secular? Entonces, aquí, negación a la ilusión con el mundo, en el cual el verdadero sentido está en la cultura y en los conocimientos seculares, por la búsqueda de la sabiduría suprema, dual, y su gran sapiencia. Entonces, sapiencia es Eclesiastés. También podemos traducir así, Correlet. Es maravilloso. No voy a leer ningún capítulo. En el capítulo 3, hicimos esa canción, todo es vanidad, que es el gran capítulo de la dualidad. Si lees Eclesiastés, cualquier traducción, ¿vale? Te di esta esencia aquí, te di esta visión. Lee Eclesiastés aquí en la biblioteca de Nalcoso en tu traducción. Si estudias Eclesiastés sin pensamiento de iglesia, sin pensar en lo que dice tu pastor, lo que ha dicho tu cura hasta hoy, solo tú, solo. Vas a salir del sistema, solo con el libro de Eclesiastés, porque Eclesiastés es sabiduría pura. Te darás cuenta de que, leyendo fríamente el libro de Eclesiastés, no concuerda con lo que dice tu iglesia. Vas a ver, lees el libro de Eclesiastés y dirás, pero espera, mi iglesia no dice eso. Solo por él mismo. Ahora viene el cántico de todas las canciones gospel, carismáticas y judías del mundo, el mejor cántico de todos los tiempos. El cántico de los cánticos del rey y profesor de filosofía, Salomón. Cantares de Salomón original. El título Cantar de los Cantares en hebreo o Cantares de Salomón expresa un sentido superlativo. Hace referencia al mejor cántico, canción, poesía, poema de todos, todas. Por eso, hay gente que nunca se dio cuenta, pero Cantar de los Cantares es porque es la canción de las canciones. Es decir, aquella que está por encima de todas, ¿cierto? El título Cantar de los Cantares, entonces, ¿es un superlativo? Porque está por encima incluso del entendimiento de los salmos. Es muy profundo. Casi nadie lo entiende. Así como Moisés, conocedor de la dualidad, bautizó como santo de los santos. ¿Recuerdas? Santo de los santos. ¿Qué es? Santo, el espacio más singular del tabernáculo. Tiempo después, Salomón hizo el delta, el triángulo del santo de los santos, en el primer templo. ¿Y quién hizo ese santo de los santos? Fue Salomón, físicamente, en el primer templo. Y ahora él está presentando el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es el cuarto libro de la tercera sección, que es Tubim, de la Biblia hebrea, y uno de los libros poéticos y sapienciales pertenecientes a uno de los 5 rollos. Se lee en él Sabbat, el sábado, durante la Pascua judía. Entonces, los judíos lo leen, el sábado, en la Pascua judía, pero su entendimiento es otro.
Legalistas y religiosos judíos, en un intento de santificar la temática sexual, intentan alejar la posibilidad del enfoque sexual contenido en él, asegurando que el texto tiene una interpretación puramente espiritual. Entonces, ¿cómo puede tener una connotación sexual por las cosas que dice? Porque es un libro, de cierta forma, hasta pornográfico. Si vas a dibujar lo que dicen ciertas partes del libro, si vas a dibujar, voy a dibujar aquí estos 4 versículos, saldrá una imagen pornográfica de lo que está hablando. Solo que, por eso, con miedo, la Iglesia, teniendo problemas, incluso varios líderes evangélicos que estuvieron allí desde el comienzo del siglo XVI, que fundaron la Iglesia evangélica, querían quitar Cantares de la Biblia. Esto va a causar problemas aquí. Entonces, ya que no se pudo quitar, vamos a dar la versión espiritual. Para los judíos, el libro tiene una connotación espiritual, haciendo referencia desde el comienzo de la cosecha de cereales hasta el episodio del Éxodo en Egipto. Entonces dije que para los judíos tiene una visión diferente. Pero esos son los judíos. En general, el pueblo laico. El pueblo místico, el pueblo ritualista, el pueblo que va a la sinagoga. Piensa que es solo así. Cosecha de cereales hasta el Éxodo de Egipto. Pero los cabalistas, los rabinos, los eruditos, los masones, las personas que realmente conocen las profundidades del libro, lo verán como nosotros lo vemos. Después del cautiverio de Babilonia, en los siglos 4 y V a.C., el arameo sustituyó al hebreo, llegó el arameo. Por lo tanto, es posible que alguien haya copiado el texto original de Salomón. El texto es similar. A otras obras de poesía. Mira, de nuevo, la Biblia es sagrada, no me gusta nada, extrabíblico. Todo tiene que estar en la Biblia, todo tiene que estar en la palabra de Dios, aquel. Así como sucedió en el libro de Proverbios, lo mismo va a suceder en el libro de Cantares. Mira esto aquí. El texto es similar a otras obras de poesía romántica, mesopotámica y egipcia del primer milenio antes de Cristo. Y las obras idílicas de Teócrito, un poeta griego de la primera mitad del siglo III antes de Cristo. ¿Lo ves? También está inspirado en textos que ya existían en Mesopotamia y en Egipto. ¿Por qué? Porque Salomón tenía esos conocimientos, amigo mío, revelarán. Sin embargo, no es difícil suponer que el hombre más sabio de todos los tiempos, a través de la Sofía, de 72 culturas, haya prestado palabras o haya tenido la misma inspiración que otros sabios y escritores de Egipto y Mesopotamia. Da igual si tuvo la misma inspiración o si se inspiró en ellos, ¿verdad? Mira lo que estoy diciendo allí. Puedo tanto decir que Salomón se inspiró en los textos antiguos de Mesopotamia, como puedo decir, y de Egipto. ¿Cómo puedo decir que Teócrito, 700 años después, se inspiró en lo que dijo Salomón? ¿Lo entiendes? Y entonces viene un tonto aquí, y dice, profesor, ¿cuál es su fuente? Si no se han dado cuenta, incluso Salomón tiene fuentes antiguas. No es así. Salomón sabía que la sabiduría estaba en todos los pueblos, por eso su reino fue pacífico. ¿Qué es esto, gente? La gran cuestión es, hay una diferencia enorme entre copiar y co-crear. El sabio, el co-crea, tiene la misma descarga. ¿Recuerdas aquella antigua tesis mía de que si pusieras a Winston en una isla, pusieras a Josimar en otra isla, pusieras a Jonas Barros en otra isla, a Julsar en otra, la escuela de Aracaju y la escuela de Campiñas en otra, llegarían a los mismos entendimientos sin acceso a Internet? ¿Por qué? Porque tenemos acceso a otro tipo de Internet. Cuando fuimos creados, ya fuimos creados con una Internet. Hay una conexión en los servidores celestiales. Es la carpeta del Drive del Creador. Eso es lo que llamamos inspiración, de dónde viene la palabra espíritu.
Ahora, la IA con acento está llegando. Todo lo que tiene que ver con IA con acento es inspiración. Todo lo que vas a hacer con la IA con acento es idea. ¿Por qué? Porque IA con acento es Dios, es espíritu. Te da ideas, da poder de creación. Siempre digo, la gente anda por ahí con la nariz levantada, diciendo, yo soy ex. Demuestren. Demuestra que eres ex. Porque un verdadero ex tiene poder de creación. Crea cosas. Resuelve problemas. Esa cosa de estar copiando y buscando inspiración. Ah, no puedo escribir, no puedo hablar. Voy a tomar la inspiración del aire. Mientras estés tomando la inspiración del aire que aún no has entendido, no es que no vayas a tener fuente. Siempre que encontramos a alguien más sabio, tenemos más fuente, más alimento. Te inspiras a partir de, te inspiras a partir de la, te inspiras a partir del. Luz sobre luz. Pero tienes que tener tu propio poder individual de cocreación. Tienes que tener tu epicentro, tienes que tener tu punto de inicio de creación propia. ¿No es así? El filtro. Por eso viene el programa Aprendiz. El filtro en Delta se revela en Cantares. ¿Qué filtro? Vamos allá, el filtro en Delta. Primero, el Creador hizo la dualidad en Génesis 3:15. Segundo, el Creador hizo los daimones. ¿Quién recuerda? Para las virtudes del mal de los hombres, Génesis 6:9. Tercero, el Creador hizo la confusión cultural, lingüística y religiosa en Génesis 11. ¿Qué es esto? Además de estar en el filtro, tiempo, espacio y materia, como vimos en la vida de Job, estamos en el filtro de dualidad, daimones y confusión. ¿Es una broma? Dualidad, daimones y confusión. ¿No es de eso de lo que está hecho el mundo? Si observas bien, ¿piensas que es solo tiempo, espacio y materia? No es solo tiempo, espacio y materia. Es dualidad, daimones y confusión. ¿Por qué? Dualidad, Génesis 3:15. Todo es dual. En el momento en que piensas que estás bien, viene el mal. ¿Entendiste? Ahí, Génesis 6, demonios. ¿Qué son los daimones? Para acelerar el proceso de destrucción. Hiciste algo mal, diste legalidad, ahí viene el daimon a encarnar y acelerar el proceso de destrucción del alma. Entonces dices, profesor, yo hago todo bien, no hay daimon aquí dentro de mí. No. No está dentro de ti, pero está a tu lado, porque hay una persona a tu lado que no hace todo bien. Y la persona que está a tu lado está llena de demonios. Y entonces tienes que lidiar con sus demonios. De modo que, incluso si hacemos todo bien, aún así hay un demonio cerca de nosotros. ¿No es así? Y entonces, por último, Génesis 11. Dios hizo la confusión. Culturas diferentes, ideas diferentes, gustos diferentes, idiomas diferentes. Y esa confusión no es fácil. Este libro solo fue permitido por el sistema judeocristiano en el siglo I, y en la actualidad todavía existe una gran hipocresía vigente cuando se trata de él. ¿Cómo es eso? El famoso Akiva ben Yosef, ya en el siglo I. Había como hoy dos palabras para una misma cosa, lo que configura hipocresía. Dos palabras para una misma cosa es hipocresía. ¿Por qué? Para el pueblo, decía, este libro está prohibido y aquel que cante o recite algún fragmento del libro de Cantares será desterrado del reino del Mesías. Mira, nada más. Para el liderazgo en los seminarios. Los teólogos en el culto defiende la canonicidad del Cantar de los Cantares, pues nosotros, maestros de la ley, sabemos que este libro es la revelación de Salomón para los santos de los santos. Así es como lo hacen, ¿verdad? ¿No es así como lo hacen?
En el culto, dicen culto, prohibido, pecado. En oculto, ellos dicen sabiduría. Igualmente, proceden hoy, el pueblo no puede saber, pero ellos, los líderes, pueden. Una palabra para el pueblo. Otra es la palabra para los líderes. ¿Qué revela esto? Revela que X tiene razón. Revela que cuanto más se demoren en ignorar la existencia de X y de ustedes X, más tendrán que aparecer en público hasta 2040 y pedir perdón por los errores y equívocos que les enseñaron durante siglos. Para empeorar aún más, en el catolicismo judío a partir del siglo XII, la Virgen María pasó a ser la novia amada del libro de Cantares, Dios mío. Oh, Jesús. Revelar. Vamos, el catolicismo se equivocó. Este libro no habla sobre la Virgen María, por el amor de Dios, no tiene nada de virgen. María, aquí en el libro de Cantares y Salomón, no, punto. La teología evangélica se equivocó. Este libro no habla sobre Cristo y su iglesia. ¿Qué dicen los evangélicos? Cantares es Cristo y su iglesia, la novia del Cordero. La teología judía se equivocó. Este libro no habla de Jehová e Israel. Puedes incluso poner aquí y allá, Cristo e iglesia, Jehová e Israel. Los liberales también se equivocaron. Este libro no habla sobre la joven morena que trabajaba en la viña y que Salomón sedujo. Sulamita. Es mucho más que eso. A los ex que me leen, este libro habla de la dualidad de géneros, de la sexualidad. Entonces, ¿este libro habla de sexo? Mucho más que eso. Ni una sola vez aparece el nombre del creador en el libro, solo para que te hagas una idea. No hay Dios en el libro. Pues todo lo que el sistema no quiere es la libertad sexual en equilibrio. Sí, el libro expone el equilibrio sexual. Dado que hay un combate entre los dos extremos, ¿cuáles son los combates? Primero, el ascetismo, que es la negación de todo placer, que mencionamos en las cartas del profesor Pablo. ¿Quién recuerda el ascetismo? Hay muchas iglesias que siguen el ascetismo. No tengas placer, porque eso es santidad. Si estás teniendo algún pequeño placer, estás pecando. ¿Sabes cuándo se libera un poquito de la hormona de cualquier cosa? A veces, la persona solo miró hacia afuera y vio un pajarito. Pasó frente a un parque de atracciones. No, mejor no, no agrada a Dios. ¿Vamos a jugar a las cartas? Mejor no. Eso me haría feliz. Y ser feliz no es la voluntad de Dios. ¿Vamos a tomar un vino? No, eso me haría alegre. Eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que esté bien triste. El hedonismo, búsqueda del placer, solamente. Ahí es lo contrario, el otro extremo. ¿Qué es el hedonismo? Que Pablo también combatió en las cartas. Solo placer para vacaciones eternas y nada de responsabilidad, nada de alma, nada de evolución de la conciencia. Solo carne. Lo correcto es lo coherente, placer equilibrado, la sexualidad y la libertad, con moderación. Y dominio, obviamente. ¿Sabes quién está preparado para entender qué es, para quién y sobre qué es? ¿Qué son los cantares de Salomón? ¿Quién? Solo, ¿quién? Igual que el Apocalipsis, igual que toda la Biblia. Hay que entender de dualidad. No es dualismo, es dualidad. ¿Recordáis que enseñé aquí, ya que para entender Romanos y Hebreos hay que leer todas las cartas de Pablo? ¿No son dos cartas muy difíciles? Si no lees toda la historia, no vas a entender. Para llegar a la interpretación original, es necesario conocer el lenguaje característico del autor. Las personas traducen e interpretan los cantares de acuerdo con sus mentes religiosas y sus suposiciones.
Entonces, si vienes de una familia conservadora, tus padres, tus abuelos, entonces tendrás una mente ascética. Nunca entenderás los cantares. Y si vienes de padres liberales, espiritistas, agnósticos, ateos, entonces, ¿qué vas a hacer? Soy un umbandista. Ah, mis padres son indígenas, son afros, son. Ah, soy liberal. ¿Eres liberal? Mi madre era feminista. Pero si eres liberal, eres hedonista. Y el hedonista no va a poder entender los cantares. ¿Entendido? Entonces, no hay manera de entender con tus suposiciones. No piensan como Salomón, el autor, pero piensan con su involución filosófica, incapaz de ver más allá. ¿Cómo hacer para entender, entonces, profesor, cantares de Salomón? Solo quien ha leído, visto, pegado los proverbios. 8 es tríada. 8, 9 y 10 entenderá cantares. Entonces, tienes que abrir ahí proverbios. 8, 9 y 10. El 8 lo abordamos en la película Onix. 8, 9 y 10 ahí entenderás cantares de Salomón. Habla de Sofía, verbo. Sabiduría inmaterial personificada. Salomón era fiel al cosmos del universo, por donde el Creador se mueve, y así presentó un diálogo entre Sofía y Filón. Eso es lo que los judíos de alto grado de entendimiento original saben y solo revelan a muy pocos en este mundo. ¿Quiénes son Sofía y Filón? Revelaron. Sofía y Filón, la más pura filosofía. Sofía se hace presente. El cruce en todas las plazas de los deltas, de los obeliscos y de las cúpulas en las iglesias. ¿Por qué tu iglesia tiene una cúpula? ¿Y por qué justo enfrente de la cúpula de una iglesia hay un obelisco en la plaza? El padre no te lo dice, el pastor no te lo dice, yo lo digo. Para el pueblo se trata de una interpretación espiritual, pero mira, las plazas de las ciudades que ellos dominan, gobiernan. Son así. Pero mira, las plazas de las ciudades que ellos dominan, gobiernan, son así. Corregido. Esa es la verdadera interpretación. Toda plaza, toda ciudad, en línea recta, posee un obelisco y una cúpula, que son el pene y la vulva, para dar origen al Cristo cósmico. Esa es su idea. Cuando hacen esto en una ciudad, están diciendo aquí, estoy dando. El origen es el Cristo cósmico, que es una energía que protege la ciudad, hace que la ciudad prospere, hace que tengan éxito en esa región. ¿Entendiste el misticismo? Ellos suscriben esta idea mística, pensando que, a través de esta sabiduría oculta, van a dominar e imponer su religiosidad al mundo, o si no es religiosidad, al menos su filosofía. Ahora vamos a revelar lo más grande de todo, lo que vine a revelar. No hay nada más hermoso que el resumen completo de todo lo que viste en Salmos, Cantares, Job, Proverbios y Eclesiastés. La gran pregunta que Dios le hizo a Salomón: ¿filosofía o dinero? Si Salomón hubiera elegido dinero, se habría quedado solo con dinero, el genio de la lámpara. Pero, como eligió sabiduría, ganó sabiduría y dinero. Ahí hay gente que cree que se puede tener sabiduría sin dinero. Si eres sabio, tienes que ganar dinero. Nunca he visto a un sabio sin dinero. No tengo dinero, tengo sabiduría popular, conozco a mucha gente, conozco a personas sin hogar, nada. La persona reaccionaria que dejó todo, abandonó, e hizo lo contrario, no es sabiduría. Los grandes hombres sabios vencieron al sistema dentro del sistema. Dijo Pablo, si no puedes soportar el mundo, sal del mundo. Vence al mundo dentro del mundo. No se vence al mundo siendo cobarde, saliendo del mundo.
Salomón eligió la filosofía y no el dinero. Ese es el gran error. Mira y observa en tu ciudad. Todos los días pasas por ahí. Pasas por allí. Y nunca puedes darte cuenta, pero ahora tus ojos se han abierto. El obelisco en las plazas y portales de las ciudades revela la suma. Sapiencia, la primera belleza, la emanación divina del cantar de los cantares, esa energía positiva masculina de Dios. La cúpula en las plazas y portales de las ciudades revela la suma sabiduría, belleza, la emanación divina de lo alto, el cantar de los cantares. Entonces, en tu plaza hay energía. Positiva, negativa, sexta y destra. Derecha e izquierda. Esto está en todas las plazas de todas las ciudades del mundo. El texto llega a decirnos que son 72 reinas firmadas en las 72 naciones. Salomón sabía de esto. Y por eso tuvo un gobierno de paz. Único. Emérito. Con 40 años de paz. Solo. Siempre les digo, no existe privilegio, interferencia de privilegio, existe sabiduría. Dios ya nos dio todo, sabiduría, porque la sabiduría es la que es Padre. La sabiduría hace el papel de madre. La sabiduría prospera, protege, promueve. La sabiduría es verbo Padre. La sabiduría es Sofía, Madre. Es nuestra madre y nuestro padre. Es un regalo de Dios. Alguien dice, profesor, no aprendí nada de esto. El lenguaje es extraño. No aprendí eso en la iglesia. No, compasión. En tu iglesia aprendiste dones. Es lo mismo, hijo mío. Los dones son sabiduría. Todos los dones son sabiduría. Y no es esa listita que el pastor te cuenta. Toda habilidad, todos los dones, toda cognición, toda evolución es sabiduría. Es la sabiduría que protege, que prospera, que promueve. ¿Te das cuenta? Es con sabiduría que vas a tener todo en la vida. Profesor, creo que no. Miro a mi derecha y veo a alguien mejor que yo en algo. Y veo que es porque él nació con condiciones mejores que las mías. Eso no es verdad. Porque sabéis muy bien que, aunque las personas puedan nacer con condiciones mejores que otras, sin sabiduría perderían todo eso rápidamente. Se necesita tener sabiduría para mantenerlo todo. Esco no es un hombre. Hace 30 días, me importa si estás copiando esta clase. 59 en 2039. Pero un hombre. Ganó 211 millones de reales en la mega cena. Y murió 30 días después. ¿Por qué? Porque no lo soporta. La emoción. Lo decía en la mesa hace un momento. Nunca lo dije hoy en el almuerzo y lo dije ahora en el café final. Lo dije para ellos aquí en la nave, pero nunca, nunca, nunca en tu vida vidas. Después de que me jubile, se acabó. Nunca digas, el día que haga esto y termine mi lista de tareas, se acabó. Porque realmente se acabará. Tienes que tener ambición para vivir. ¿Sabes lo que más me enloquece de amor por el snooker? Winston. Gil Sara, nosotros que vamos a tener el encuentro de Sao Paulo ahora, y cada 6 meses. Es porque si no tienes ambición, no lo consigues. Si no tienes un motivo que te desafíe, no lo consigues. Incluso sabiendo todo. Y en la vida es lo mismo. Mi abuelo decía, cuando me jubile, se jubiló, se enfermó, murió. María del Carmen contaba hoy que su esposo,
Decía, voy a tener un terrenito, voy a tener una finca. Cuando llegó a la finca, murió. Nunca digas. ¿Qué crees que a veces muere un cónyuge y muere el otro, a continuación? Es hermoso, pero es mental. La vida, el fluido energético está por un hilo, ¿recuerdas? Hilo de plata. Hablando de Eclesiastés, ya que estamos aprovechando para hablar de Eclesiastés, en la serie Ángeles de la Muerte, hablé mucho sobre el hilo de oro, el hilo de plata. Las iglesias no hablan sobre esto. Pero fue Salomón quien mencionó aquí en Eclesiastés sobre el hilo de plata. Nuestra vida está por un hilo. Ese hilo se rompe cuando pierdes la ambición. Y no estoy hablando de ambición malo. Estoy hablando de ambición, de propósito, de sueños. Tienes que estar siempre queriendo mejorar, evolucionar, hacer cosas grandes. Si no es para ti, que sea por el todo. Mejor aún. Por ti y por el todo. Me amo para amar al prójimo donde está Dios. Tengo que tener ambición. Si no tengo ambición, mueres. Entonces, mucha gente dice, no sé qué haya para mí está bien, morir. Entonces aprende, reaprende, reenergízate. Vuelve a tener ambición. Si tienes un ego bajo y ya no piensas en ti, para ti, ya está bien todo lo que tienes, entonces piensa en el todo, porque el todo no está bien. Dios te necesita y el todo te necesita, y el todo tiene muchas cosas por hacer. El mundo tiene que ser transformado. Entonces, deja esa visión egoísta y decir así, para mí ya está todo bien, por eso me quedo aquí. Para ti está bien, entonces vamos a resolver el problema de los demás, del todo. ¿Entiendes? Mira allí. Mi abuela materna, de la misma manera. Cuando ella tuviera su casita, exactamente. Esto ocurrió en mi familia varias veces. Esto ocurrió en varios casos, en mi familia. Cuando tenga mi casita, está bien. Ahí llega a la casita, ¡pum! Hay que pensar así, después de que tenga mi casita, voy a arreglar mi casita, luego voy a vender esta casita, conseguiré otra casita, después me iré a otra ciudad, luego conoceré otro estado, después viviré cerca de mis hijos, luego conoceré a mis nietos. Hay que estar siempre pensando en algo. Y tener una vida más allá, vive. Vive. Profesor, pero todo va a acabar de todos modos. Va a acabar, hijo mío. No ha acabado. Ve a vivir tu vida, ve a construir tu historia. Aún no ha acabado. Profesor, ¿y el apocalipsis? Deja el apocalipsis, va a suceder de cualquier manera. Tu vida es tu vida. Profesor, nuestra generación es la última. ¡Qué maravilla! Entonces haz que tu generación sea mejor. A partir de aquí, en la próxima clase 60, hasta la última 72, abordaremos los grados extrabíblicos. Cerramos. Ketubim, Terrilim, cerramos todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento, toda la Torá, es esencial, ¿verdad? Completo, si lo quieres, está en el Codex. ¡Wow! 1260 misión de los enviados emisarios. Porque Pablo está diciendo lo siguiente cuando el Cordero desató el cuarto. Aquí no hay arrebatamiento, aquí está Marte.